Aunque tener un baño en condiciones dignas y salubres es algo básico para la vida de las personas, el saneamiento de miles de millones en el mundo es un tema no resuelto a causa de conflictos, cambio climático, desastres, pobreza e inequidad. Por eso Naciones Unidas pide cada año conmemorar el que ha llamado el Día Mundial del Retrete. Sobre esto vamos a conversar con Julián López. Él es PhD de la Universidad de Oxford y director de Nalanda Analítica. Es experto además en el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Julián. Ángela, muchas gracias por invitarme a este espacio para hablar de un tema central para el bienestar de todos. Bueno, millones de personas en el mundo, Julián, se abastecen de fuentes de agua en teoría potable, pero que viene contaminada con heces. ¿Dónde persiste con más fuerza este problema y por qué sigue pasando? Es un problema que sigue siendo muy grave a nivel mundial, ¿no? Es posible que la mitad de la población del mundo no tenga acceso a las condiciones adecuadas de saneamiento y a nivel regional estas condiciones particularmente desfavorables en el África subsahariana y en el sur de Asia. Las aguas residuales no se gestionan adecuadamente y eso es una parte muy importante, diría yo, de ese problema. Millones de litros de agua terminan en los mares y en los ríos. ¿Por qué todavía no son suficientes los sistemas de acueducto y de saneamiento del agua? Y esto no solamente pasa en poblaciones vulnerables. Ahí hay una concentración en términos geográficos de esta problemática a nivel rural, ¿no? A nivel de ciudades, digamos, se ha logrado avanzar muchísimo, pero yo diría que las barreras no son de naturaleza técnica, no son desde el punto de vista de la ingeniería, sino que hemos tenido muchas barreras desde el punto de vista político e institucional, de las reglas de juego, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los gobernantes prefieren destinar recursos que deberían ir a estos propósitos a otro tipo de frentes que, digamos, permiten cierta visibilidad o permiten cierta apropiación de esos recursos. E incluso los gobernantes nacionales y subnacionales honestos tienen dificultades porque las decisiones se toman, por ejemplo, a nivel municipal, a pesar de que las realidades del agua trascienden de las fronteras municipales, ¿no? Ya deberíamos estar hablando como a nivel de las cuencas geográficas. Pero ha sido esa dificultad en las reglas de juego, en el desarrollo, tal vez el principal obstáculo. Bueno, es sin embargo muy complicado que no podamos, por ejemplo, meternos al mar con la tranquilidad de que vamos a encontrar agua limpia y que está en su, digamos, entorno natural, sino que vamos a estarnos contaminando con cualquier contacto que tengamos. Ahora, la OMS ha alertado que cada día mueren unos 1.000 niños menores de 5 años debido al agua insalubre, al saneamiento deficiente y, pues, por supuesto, a la falta de higiene que todo esto conlleva. ¿Cuál es la situación en América Latina? Bueno, a nivel mundial, se calcula que más o menos al año unas 800.000 muertes relacionadas con falta de acceso a agua potable y unas 600.000 muertes relacionadas con falta de acceso a saneamiento, ¿no? En América Latina, como lo explicaba hace un momento, tenemos una situación que es menos grave que la que se presenta en otras regiones del mundo como el África subsahariana y el sur de Asia. Particularmente, por ejemplo, en Colombia hemos tenido unos avances muy importantes, pero todavía falta esa última milla, ¿no? Cuando los países empiezan a avanzar en la cobertura y calidad de estos servicios, normalmente al inicio hay un crecimiento muy importante, pero cuando ya se empiezan unas coberturas más altas, digamos, la velocidad del crecimiento disminuye. Y algo que yo quisiera resaltar es que no solamente se está afectando digamos, la salud física de las personas, sino que, por ejemplo, no tener disposición a un saneamiento adecuado, privado en el hogar, también genera múltiples problemas de violencia sexual contra las mujeres y particularmente contra las niñas y los adolescentes. Bueno, de ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo impactan estas deficiencias, por ejemplo, en la gestión del periodo menstrual para las mujeres? Es terrible porque no solamente, digamos, tener que salir de sus casas para la satisfacción de sus necesidades fisiológicas les genera un riesgo, sino que hay también un alto porcentaje de niñas y adolescentes que no, digamos, que por ejemplo no van al colegio, que tienen una alta inasistencia escolar porque no hay las condiciones adecuadas durante el periodo menstrual. Entonces hay como una doble afectación, ¿no? El riesgo para su integridad y además está perjudicando su futuro en la medida en que no pueden asistir a las escuelas, a los colegios, a continuar la preparación que van a necesitar para desarrollar sus proyectos de vida. Bueno, ¿cómo se ven impactadas la salud, las cifras de pobreza, la educación? Porque parece que algo tan sencillo como tener un baño en la casa
es un lujo para muchísimas personas que no lo tienen. Sí, efectivamente, y esto está además directamente relacionado con el ingreso de los países, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de los países más ricos, tienes unas coberturas muy por encima del 91%, pero en la medida en que van bajando los ingresos de los países, el problema se va agravando y es un problema que se refuerza, ¿no? Pero yo no quisiera solamente dejar una nota pesimista, sino que por el contrario hay países que también, digamos, por el volumen, por la cantidad de su población, cuando generan avances tienen un impacto mundial muy grande, como es el caso de China y de India, ¿no? En los que estas problemáticas han venido decayendo en los últimos 20 años de forma muy significativa.